conocimiento, no. Lo que estoy tratando de decir es que muchas personas nos inspiran. ¿Y por qué nos inspiran? Precisamente porque alguien decía por ahí, uno de ustedes, decía García Márquez, gran amigo mío, la creatividad es la expresión suprema de la inteligencia humana. Ser creativo es la expresión máxima a donde una persona puede desarrollar su inteligencia. La creatividad, pero obviamente tienes que ser, la creatividad se desarrolla cuando inventas, cuando creas, cuando innovas. Y nosotros debemos ser innovadores. Nosotros debemos ser creativos, ingeniosos en nuestro proyecto de grado. Nuestro proyecto de grado debe ser un aporte a la ciencia, un aporte positivo. Mi proyecto de grado es mi expresión creativa a través de algo, de una guía, de procedimientos, de un diseño, de un prototipo, de un modelo, algo que yo aporte a la ciencia a través de mi proyecto. Les voy a colocar otro pequeño video titulado Mentes Creativas. Las mentes creativas. Mentes creativas. Que los va a ayudar un poco a pensar. ¿Verdad? Mentes creativas. El secreto de la mente. Porque es que muchos de nosotros nos morimos y no alcanzamos ni siquiera aportar. El siguiente contenido es un extracto de un manual de 120 páginas conocido como The White Book, o con su traducción en español, el Libro Blanco. Dicho escrito tiene aproximadamente 80 años de haberse publicado y a la fecha se desconoce su autor. Sin embargo, la información compilada, expresada y provista contiene una serie de claves seriamente importantes para la culminación de la autorrealización personal, o en otras palabras, el éxito. No postula ningún tipo de creencia religiosa o filosófica, sino sugiere una serie de elementos y actitudes que cualquier individuo en la búsqueda de su propia superación personal debería ejercer para obtener los resultados deseados. Por otro lado, también se provee de información, elementos clave y conocimiento para que cada persona pueda entender y explotar su propio potencial interior, para así hacerse responsable y cargo de su propia vida y poder ejercer con su propio poder e influencia una serie de elementos y experiencias con las cuales la persona podrá desarrollarse y evolucionar. Bien. De esto se ha escrito mucho, sin embargo es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la creatividad, ¿verdad? La creatividad es podríamos decir que es una herramienta, ¿verdad? La creatividad es una herramienta como seres humanos. ¿Para qué? Como seres humanos, la creatividad es una herramienta necesaria para inventar, para crear, para generar. Un requisito indispensable en el mundo. La creatividad es un requisito indispensable en el mundo de hoy, sobre todo por el hecho de que el crecimiento personal, el crecimiento del dinero y la potenciación de oportunidades van de la mano con el desarrollo del cerebro y de las ideas que éste genere. Es por eso que las lecciones más importantes se hallan fuera del pensamiento convencional que existe en la sociedad y que se enseña en muchos centros de estudio como universidades e institutos. Por eso el motivo de este video es ayudarte a dejar el pensamiento común y motivarte a pensar fuera de la caja.
Si bien se mencionan muchas lecciones importantes en el libro sobre el cual baso el video, creo que estas 4 siguientes son las más importantes, y los ejercicios que le siguen a estas lecciones lo son aún más, pues es poner en práctica estos 4 principios. El resumen y descripción del libro está pues bajo el vídeo, así que vamos por las lecciones. La primera: la creatividad no surge cuando se está leyendo o cuando uno se esfuerza, sino que las ideas creativas surgen espontáneamente en un momento en el que el autor llama relaxing time off, que es cuando estás descansando, jugando o en el transporte. Surgen cuando no haces nada, y al surgir así de forma tan espontánea, también se olvidan de forma rápida, por lo que si tienes una idea creativa o que tú consideres creativa, debes de anotarla. Este proceso espontáneo mediante el cual surgen ideas de la nada llama a esas ideas insight o revelaciones. De la mano va que las ideas creativas deben de entenderse como la conjugación novedosa de experiencias previas o conceptos preexistentes, dejando de lado paradigmas que pueden considerar evidente aquello. Este proceso de conjugar ideas novedosas se conoce como conceptual blending. Y el problema de esto está en que a medida que vamos creciendo, la educación se basa en procesar información sobre lo que se pensaba o lo que pensaba gente que ya no existe sobre lo que ya sucedió. Muchas veces menosprecian las ideas creativas y las catalogan como jaladas de los pelos o imposibles. Sin embargo, se valora lo que ya está probado y funciona de forma regular, forzando a que exista algo ya muerto en las respuestas. Nos están enseñando a no pensar, sino a recordar conceptos y a partir de ello generar contenido. Entonces, ¿cuándo la creatividad alcanza su punto máximo y genera ingresos para ti? Cuando se puede llegar a relacionar temas que no tienen nada que ver el uno con el otro de forma innovadora y a partir de ello generar una propuesta de valor. El segundo punto importante del libro es que la idea es cada vez más novedosa en la medida en que ésta es analizada desde diferentes perspectivas. Y es que para poder comprender algo se requieren de al menos 3 o 4 perspectivas distintas, o buscar tener y conformar un equipo de trabajo que se complemente y sobre todo que tenga una forma distinta a la que tú tienes y la que tienen los demás. Porque las ideas de uno u otro no se van a sumar, sino que vamos a tener una idea más completa, más asociada, con más posibilidades creativas. Es por eso que se sostiene que el activo más importante es el equipo de trabajo. El pensar productivamente es el poder de aplicar un pensamiento creativo, es enfrentarnos a un dilema y poder definir las maneras distintas que hay de verlo y resolverlo. Y esto es algo que tú puedes hacer, solo tienes que poder dejar de pensar convencionalmente y ponerte en la perspectiva de otras personas. A esto se le conoce como multiplicidad de perspectivas. La manera más sencilla de conseguir esto es preguntarle a 4 personas diferentes qué piensan sobre lo que te has planteado resolver o sobre lo que te desafía. Hacerlo ampliará el panorama y te permitirá una visión más global acerca de qué es lo que puedes hacer para poder resolver el problema. El tercer punto importante o principio es entender que ya no se puede hablar de que existe un lado derecho o un lado izquierdo del cerebro, como se describía antes, sino que hoy por hoy se sabe que se da una interacción de ambos hemisferios. Lo que ocurre es que hemos crecido aprendiendo que ambas partes no pueden complementarse, que va a haber lógica y no va a haber belleza, o que va a haber la razón y también se va a dejar un poco de lado la creatividad o viceversa. Y eso es un problema, pues se está constantemente pensando qué parte debe o no intervenir. Y al hacer esto, lo que ocurre es que vamos a tratar de solucionar los problemas con soluciones similares a problemas similares que nos han ocurrido antes. Y es casi seguro que llegaremos a un punto en el cual no podamos seguir resolviéndolo. A esta incapacidad se le conoce como el impasse, y la única forma de superarlo es mediante la aplicación de ejercicios creativos o maneras distintas de verlo. Finalmente, el cuarto punto importante es saber reconocer cuándo uno es más creativo. Junto con esto debemos de mencionar que existen 3 variables importantes a tener en cuenta, las cuales son las emociones, el entorno y los aspectos intangibles. El primero de ellos es saber reconocer que los eventos son situaciones cargadas de emociones, y de esta manera nos va a hacer más sencillo recordar una idea creativa o ser más creativos cuando nos encontremos sintiendo lo que sentimos en el momento de pensarlo por primera vez. A esto se le conoce como el sentido antes que el detalle. Y esto es vital,
es muy importante, sobre todo para crear una cultura. Lo segundo importante es el entorno, el cual va a reflejar lo que sientes y las ideas creativas cada vez que te encuentres en un lugar similar a donde las pensaste inicialmente. Esto es casi tan importante como las emociones, van de la mano, no se pueden separar, sobre todo si quieres hacer este proceso algo constante. Y finalmente, los demás aspectos intangibles. Y aquí resaltar una frase: mientras más sabes, menos ves, y mientras menos sabes, más ves. Un rasgo característico de las personas creativas y que se puede trabajar es que buscan la solución como algo novedoso. Se llevan bien cuando hay resultados ambiguos, asocian más cosas y mejor, se preguntan todo, tienen un elevado nivel de concentración y atención en aquello que les interesa. Finalmente, toman riesgos más fácilmente. Entonces, esta suma de 3 factores te ayudarán a potenciar tu creatividad y los resultados que puedas conseguir aplicando. Finalmente, el libro describe varias técnicas para poder resolver problemas o aumentar la creatividad. La primera de ellas es hacerle preguntas divertidas a tu problema. Imagina que es un ser vivo, pregúntale qué piensa, cuál es su religión, cuál es su política, qué tiene de interesante, qué tiene de bello y muchas cosas más. Luego trata de responder a esas preguntas basándote en tu contexto y en el contexto de los problemas, en el contexto de tu equipo de trabajo, de las personas que te rodean. Esto hará que puedas verlo de otra manera y cumplir varios elementos involucrados, así como ampliar el panorama. El segundo método vendría a ser más aplicable cuando tu retro se trata de innovación o buscar nuevos usos para algo. Nuevamente, este método es muy utilizado para aplicar innovación disruptiva. Haz una lista de nuevos usos que puedes darle a algún objeto. No los discutas ni los juzgues hasta antes de tener un número de ideas que se han planteado. Entre 50, 100. Te darás cuenta de que las primeras son muy generales y quizá poco innovadoras. Las últimas serán cada vez más novedosas. Una vez llegado a ese punto, es momento de determinar qué implementar. A esto se le conoce como el fluir mental. El tercer método es la técnica SCAMP. Esta es usada en los ambientes de trabajo. Básicamente esta técnica se basa en 6 principios o elementos, los cuales son sustituir, combinar, adaptar, modificar, eliminar y reordenar. Cada uno de estos elementos va a enfocarse en algo determinado. Lo que debemos hacer es preparar preguntas para cada uno de estos elementos y que estén relacionados con el desafío o problema. Un ejemplo sería si tienes que mejorar el ambiente de trabajo. La pregunta correcta al momento de sustituir a alguien de tu equipo de trabajo sería: ¿qué ocurriría si saco a esta persona y coloco a otra? Y así sucesivamente con cada elemento. Hacerlo te permitirá entender la magnitud de tus decisiones y el grado de dificultad que pueda tener el problema. Finalmente, la cuarta técnica vendría a ser la técnica usada por Walt Disney, en la cual debes de cambiar el rol durante 3 días seguidos, para así garantizar lo que mencionamos acerca del multiperspectivismo. Un día sé un médico, al otro sé un profesor, al otro día puede ser un conserje u otro personaje, y así sucesivamente, o al menos pasar el tiempo con esas personas, para poder asimilar y para poder tener las 3 o 4 perspectivas que estas personas tienen sobre un tema, y poder ampliar fielmente tu panorama al momento de resolver problemas. Ok. ¿Les gustó, hijos? Sí, señor. Sí, tremendo. Está interesante el video, profe. Sí, profe, está bueno. ¿Cierto Sí, que sí, profe. verdad? Excelente, hijos. Excelente. ¿Verdad? Maravilloso. Por eso yo muchas veces señor. hago esto. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde están mis estudiantes allá? Pero como ustedes siempre no se dejan ver, entonces no puedo tomar una foto y tenerlos ahí atrás. ¿Me hago entender? Profe, para mañana hay que llegar bien lúcidos para la foto. ¿Se dan cuenta, Claro, verdad? claro. Menos ¿Se dan peinarnos. cuenta por qué quiero yo que ustedes se dejen ver para tomarles una foto y tenerlos allá atrás y recordarlos a todos los días? Y bienaventurados los que se dejen ver. ¿Cierto, Gina? Mañana la foto, profe, de una. ok, La ok, arreglamos ok. con las full pintas. Claro. Bien, no solamente se trata de decir, hablar de creatividad, también se trata de ser creativo. ¿Me hago entender?
Señor. Entonces, sí, jóvenes, Sí, señor. se dan cuenta de que esto es diferente. Esto es diferente. Independientemente, este es un espacio de aprendizaje, un espacio de salir de la rutina, de lo diferente, aprender, adquirir conocimiento, habilidades, destrezas para ponerlas en práctica. ¿Sí se dan cuenta? Maravilloso, ¿verdad? Sí, señor. Recuerden Sí, una profe. Sí, cosa, señor. el profe Germán los ama, los quiere muchísimo, ¿verdad? Como para dejar que esta asignatura pase por encima de nosotros, sino que nosotros pasemos por ella. ¿Me hago entender? Y crezcamos como personas, como profesionales y como todo lo que puede ser en nuestras dimensiones. Muchas gracias en el día de hoy. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde y recuerden, el profe Germán los ama. ¿Ok? Hasta luego. Nos Gracias, vemos profe. el día de mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Dios lo bendiga. Hasta Dios luego. lo bendiga. Chao, profe. ¿Ok? Hasta luego, profe. Dios le bendiga. Bien. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao. Lo amamos. Bien. Chao, profe. Mañana nos tomamos la foto. Me avisa, profe, me avisa para esconderme. Vale, vale, bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.